Hola, hola amigos, bienvenidos un lunes más a Ecos del Domingo. Hoy 26 de julio y una tarde lluviosa, al menos acá en San José. Ya empezó a llover bastante de nuevo. Hola José, ¿cómo te va? ¿Qué Bienvenido. tal, Mau? Un gusto estar aquí con vos y con todos los que nos acompañan en estas tardes, el día posterior a la anexión. Yo el 25 de julio, más bien celebro mi anexión a Guanacaste, ahora que estoy allá. Sí, sí. Y esta Entonces, semana, yo perdón, digo de Guanacaste por mi voluntad, así como Guanacaste dice de la patria por nuestra voluntad, yo digo de Guanacaste por mi voluntad. por mi voluntad. ¿Cuánto tenés ya de estar allá en Guana? Cumplo 4 años en noviembre, sí, Sí, ya bastante. sí, sí, ya, ya. Todavía no me he acostumbrado al calor, pero ahí vamos, poco a poco. Poco a poco. Y esta semana, José, un evangelio riquísimo, ¿verdad? Lindísimo. Bueno, hoy interrumpimos la secuencia de Marcos, De ¿verdad? Marcos. Ujú. Eso nos pasa como tenemos tres ciclos litúrgicos, uno con Mateo, otro con Marcos y otro con Lucas. Y Juan nos queda, ¿verdad? Sin un ciclo litúrgico, un evangelio corto como el de Marcos, es a veces rellenados algunos domingos con textos del evangelio de San Juan. Entonces, pasémonos de una vez al evangelio. Vamos Pasemos de una vez. a ese evangelio. Del evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es un evangelio profundamente eucarístico, ¿verdad? Antes de pasar a escuchar tus ecos, Mau, para que tengamos conciencia, el evangelio de San Juan, cuando cuenta las últimas horas de Jesús, nos cuenta en la cena, el lavatorio de los pies, un discurso hermosísimo de Jesús de despedida que va al capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de San Juan. Un discurso largo, extenso, el espíritu, la oración por los discípulos. Pero en todo ese relato de la última cena de Jesús no hay institución de la Eucaristía en el Evangelio de San Juan. Tendremos que venirnos a este texto para la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida que vendrá después para, para escuchar esta reflexión que hace San Juan sobre la Eucaristía. Pero vamos con los ecos de Mau. Ok, muchas gracias. En mis ecos rescato a Felipe. Ese Felipe que piensa todo lo ve en la óptica humana. Siento que Felipe, por como lo están poniendo acá, era como el administrador. Como Jesús le habla, siento que tenía un rol así. Y automáticamente empieza a hacer cálculos y dice: ni con 200 denarios de pan
podríamos darle a cada una de estas personas. Y esa es la primera parte. Siempre como humanos, aunque Dios nos esté hablando, siempre empezamos a razonar, a darle vuelta a los problemas, a darle vuelta a la instrucción que nos está dando Dios que hagamos. Después, y la parte de Andrés. Andrés, dentro de todo, trata de buscar una solución, pero igual, de una vez, y le dice, y se me fue para decirlo textual, pero ¿qué es Aquí esto hay para muchacho. tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Muchas veces igual vemos algo que puede ser poquito, es relativo, si es poco, mucho, depende de la situación. En ese caso, esos 5 panes y 2 pescados para una persona podía ser mucho y saciaba su hambre. Pero para la cantidad que había ahí era poco, igual. Entonces Andrés de una vez le remarca, esto no es nada para tanta gente. Seguimos ahí, y igual siguen escuchando a Jesús, y Jesús, y sabiendo lo que le van a responder, igual los pone a prueba. Y una cosa importante que sí quiero recalcar acá, este muchacho pudo haber visto el negocio. Tengo 5 panes, 2 peces, tengo 5,000 personas, hay muchos que tal vez en todo el día aquí que han estado atrás de Jesús no han comido, y saco buena plata. Y él en ningún momento trató de lucrar con eso. Era algo que él tenía, o él podía decir, me los voy a comer, o se los voy a dar a los amigos que están aquí conmigo, o a mi familia que está acá conmigo. Y él no, él los tomó y los puso en las manos de Jesús. Y no era un poquito de lo que tenía, era lo que él llevaba. Esos 5 panes y 2 peces que él llevaba. Muchas veces nosotros queremos pedirle algo a Jesús. Queremos pedirle algo a Dios, pero pensamos que Él, porque nosotros le pedimos, mira, Dios, ocupa un milagro, que las deudas me están hundiendo, que tal problema familiar me está comiendo. Y solo pedimos. En cambio, este muchacho fue parte del milagro, y no solo para él fue de bendición para otros. Él llevó todo lo que tenía y pasó a ser parte del milagro. Él fue el detonante, ya como pasó en otros milagros de Jesús. Y Jesús podía ver, por ejemplo, en Canaán, que aparezcan las tinajas llenas de vino de una vez, y él pidió, llénelas de agua. O al ciego, y anda y lávate en el estanque de Siloé. Siempre nos está pidiendo algo a cambio, y no como un negocio, sino como un paso de fe, de que realmente creemos en Él. No estamos comprando el milagro, sino que estamos siendo parte del milagro, no solo quedarnos en pedir, en decir, Dios, te necesito, mira, aquí estoy, te quiero mucho y dame. Sino que ese muchacho fue parte de ese milagro. Y si nosotros seguimos ese ejemplo de ese muchacho, y no de dar un poco, sino de darnos completamente, hacemos milagros en nuestra vida y hacemos milagros en la vida de otras personas. Y podemos hacer que esas personas o personas que se han alejado vuelvan su vista a Dios. Con esos milagros, con ver ese reflejo de Dios en nosotros, muchas personas pueden volver a Dios. Que esa misión que en otros momentos hemos hablado, que la misión no es irnos para África o a China a anunciar el evangelio, no, muchas veces la misión la tenemos en el trabajo, la tenemos en el grupo de amigos, la tenemos en la familia, y a veces aún así le huimos. Sí, me parece muy valioso, Mau, que digas que no solo es en este caso, ¿verdad?, que Jesús multiplica los panes y los pescados de este muchacho, sino que es sistemático en la vida de Jesús. ¿Verdad? Habrá sus excepciones, pero es sistemático en la vida de Jesús, que ha querido que el ser humano sea partícipe de su obra redentora. ¿Verdad? Desde el mismo momento de la encarnación, ha querido hacer a un ser humano, en este caso a María, partícipe de la encarnación, de su irrupción aquí en la tierra. Que pudo haber aparecido Jesús, ¿verdad?, milagrosamente, sin intervención de un embarazo y de María. Sí, claro, pudo haberlo hecho, pero no lo quiso hacer así. Y entonces esto nos habla de
de que las cosas que Dios quiere hacer por nosotros, por los seres humanos, las va a hacer con la mediación, es decir, a través de, por medio de la participación de nosotros, ¿verdad? Hoy siguen muriendo 30,000 personas diarias de hambre en el mundo. Es una vergüenza para la humanidad, ¿verdad? ¿Que Dios quiere que muera esa gente? No, no quiere. ¿Que Dios quiere que le llegue el pan? Sí, sí quiere. Pero no lo va a hacer sin nosotros. El milagro hoy es movernos a nosotros a la solidaridad. El milagro hoy y el milagro de ayer, ¿verdad? Porque sin ese muchacho que ponga sus panes y sus pescados en la mano de Jesús, nadie come. Sabemos que comieron porque hubo alguien que puso lo que tenía. Y hoy, ¿verdad? Cuando no hay nadie que ponga sus dones al servicio de la solidaridad, se mueren personas de hambre en el mundo entero. Y no por falta de alimentos, ¿verdad? Sino por falta de solidaridad. ¿Que Dios quiere que se acabe la pandemia del coronavirus? Sí, claro, por supuesto que quiere que se acabe. Pero no va a desaparecer así de la noche a la mañana milagrosamente, sin nuestra participación y sin nuestra intervención. Ah, no, Dios dirige la inteligencia del ser humano para que descubramos cómo se transmite el virus, para que descubramos cómo poder tratar la enfermedad, para que descubramos cómo poder hacer una vacuna para prevenir la enfermedad. Pero si yo rezo pidiendo por el fin de la pandemia y no me vacuno, si rezo pidiendo por el fin de la pandemia y no guardo las medidas de higiene necesarias, ¿verdad? Soy una persona que vive una profunda contradicción, porque no quiero ser partícipe de la obra de Dios. Algo tan delicado, por ejemplo, esto mismo, como la Eucaristía, la salvación, el anuncio del Evangelio. Dios lo ha confiado a nosotros los seres humanos. Nos lo ha confiado. El que mucha gente sepa de Dios dependerá, claro, de Dios que quiere darse a conocer, pero que no se va a dar a conocer sin nosotros, sin que nosotros lo demos a conocer. Y por eso hoy el prototipo de este evangelio es el muchacho. Nos queda muy hermoso al cerrar este mes de la juventud que dedica la iglesia en Costa Rica, o las iglesias en Costa Rica que dedicamos para reflexionar sobre el tema de juventud, y que precisamente el prototipo de creyente este domingo sea un muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes, que tiene 2 peces. Evidentemente eso no llega a los 200 denarios. Si no recuerdo mal, denarios son 10 días de trabajo, el salario de 10 días de trabajo. Serían 2,000 días de trabajo. 2000 días. Entonces estamos hablando de un buen poco de dinero, ¿verdad? Evidentemente 5 panes, 2 pescados no costaban eso, no costaban 200 denarios. Era muy poco, y objetivamente, y el Evangelio recalca. Felipe dice, ¿de dónde vamos a sacar? Andrés dice, aquí hay un muchacho, pero ¿verdad? Poco lástima que no vivió en tiempos de Syracuse para que dijera no hay cama para tanta gente, no hay pan para tanta gente, no alcanza para tanta gente. Sí, pero aún así, aunque objetivamente, el Evangelio quiere recalcar, objetivamente, los 5 panes y los 2 pescados son poco. Aunque sea poco, hay que ponerlo en manos de Dios y alcanzará y sobrará, ¿verdad? Nos quejamos de las lluvias y de los incendios forestales en el norte del mundo, aquel calor espantoso que está haciendo. Aquí estamos pasados por agua, cambio climático. Sí, señor, que se detenga el cambio climático. Sí, pero entonces deje de consumir tanto plástico de uso, deje de consumir tanto combustible, deje de andar en carros solo porque quiere, ¿verdad? Restríngase en sus hábitos de consumo. A ver si mejorando los hábitos de consumo mejoran los hábitos de producción y mejora el trato que le damos a este mundo. Pero rezar para pedir milagros y no estar dispuestos a poner de nuestra parte es esa inmadurez espiritual tan propia hoy en nuestra época, ¿verdad? Y que lastima tanto, que hace tanto daño, que no nos hace avanzar, porque terminamos paralizados.
Señor, dame, Señor, hace, Señor, te pido, Señor, para acá. Sí, aunque la No. palabra suene fuerte, una mediocridad espiritual, que nos quedamos solo con que Dios es grande, es poderoso, es bueno, pero como Él es grande, poderoso y bueno, está en obligación de hacer lo que le pedimos y punto. Nosotros no nos esforzamos para nada. Y Claro, ahí es mira, es que como dice mi abuelita, Dios rogando y con el mazo dando. justamente el cristianismo no es la única expresión religiosa que hay. Hay muchas expresiones religiosas, ¿verdad? Yo lo que me temo es que a veces gente que va a misa no es tan cristiana o no termina de ser tan cristiana, ¿verdad? O no ha terminado de acoger esta novedad del cristianismo y siguen con ciertos esquemas religiosos pertenecientes a otras confesiones creyentes o incluso al mismo Antiguo Testamento, pero eso no es el cristianismo. Y al final son los que nos hacen quedar pésimamente mal parados a los demás creyentes porque es risible, es inmadurez. En los niños está bien, pero en viejos, en adultos, cronológicamente hablando, en gente adulta, en gente pensante, en gente racional, en gente que debería estar en un paso adelante en el campo de la fe. A veces hay adultos, ¿verdad? En cuanto a edad civil, pero tan niños en la fe que solo pedir y pedir y pedir y pedir sin mover un dedo, sin mover un dedo. Y eso es, creo que una de las cosas que más nos recalca el Evangelio. Por lo demás, hay un montón de signos, ¿verdad? Juan, evidentemente, es el último evangelio que se escribe y está muy bien pensado en muchos signos. Jesús toma el pan y pronuncia la Eucaristía, en griego la Eucaristía, la acción de gracias. Lejos de la usanza hebrea, ¿verdad? Que incluso algunas plegarias eucarísticas y algunos evangelios sinópticos lo dicen, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, ¿verdad? La veracá, que es lo propio de los judíos. Aquí Juan intencionalmente cambia y pone de una vez, pronunció la acción de gracias. Y si ves lo que, a ver, comen todos hasta saciarse, que es otro tema importante a nivel de la Eucaristía. Y lo que pasa es que los términos son a veces tan complejos de traducir, porque pareciera que recogen 12 canastas de sobros, ¿verdad? Y no son canastas de sobros, ni de pan sobrante, porque no está sobrando. Son 12 canastas de fracciones de pan, kleimatos en griego. Y cuando los cristianos de primera generación hablan de la celebración litúrgica dominical, una de las palabras que utilizan es fracción del pan. Acudían asiduamente a la fracción del pan por las casas. Entonces, una fracción de pan no solo es un pedazo de pan normal, sino que para un creyente del Nuevo Testamento, de los principios de la vida cristiana, que leyera el Evangelio de Juan, Eucaristía, fracción del pan, está lleno de signos, de símbolos. Y las 12 canastas, evidentemente, es para el nuevo Israel, ¿verdad? El nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, que es la iglesia, porque ese milagro eucarístico, ese milagro de acción de gracias, se prolongará a través de los siglos para las 12 tribus del nuevo Israel, es decir, para la iglesia conformada sobre los 12 apóstoles de Jesús. Es este milagro, el mismo milagro. Padre, usted me puede hacer una misa. Yo no hago misas, yo no hago Eucaristía, yo presto mi voz y presto mis manos. El que la hace es Dios, ¿verdad? Y por ahí, porque es la misma Eucaristía la que celebra Jesús, la que se prolonga a través de los tiempos. Pero también para esta celebración se requieren muchachos generosos que quieran ya no solo dar los 5 panes, no solo lo que tienen, sino lo que son. Y lo que son para poner su vida al servicio del Evangelio y que haya celebración de la Eucaristía. Hoy la iglesia fundamentalmente busca a sus futuros ministros entre las personas jóvenes.
y hace falta despertar esa generosidad también para que haya misas para todo el mundo. A mí me da pena a veces, es recurrente, sobre todo para los matrimonios, que la gente le gusta tanto casarse los sábados. Padre, ¿usted puede un matrimonio? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Qué día? Un sábado en la tarde. No, no puedo. Ya, plano, pero no puedo ver la fecha. No, es que cualquier fecha que usted me diga, un sábado en la tarde, no puedo. ¿Qué puedo hacer? No puedo. Porque en la parroquia, bueno, de Mangares, donde estoy ahora, en misa a las 2, 3:30, 5 y 6:30. Estamos los dos padres, sí, pero y hay que dejar siempre espacio para un funeral que uno nunca sabe cuándo puede pasar. Eh, pero si hubiera más padres, sería mejor, estemos mejor atendidos, pero también hoy, ¿verdad? De frente a este milagro eucarístico y esta necesidad de nuestra participación, pues también hoy es un momento para pedir a Dios que suscite en muchos muchachos esta generosidad de poner su vida, sus 5 panes, sus 2 peces, de rezar por los que están intentando hacer este camino, ¿verdad? Nuestros seminaristas, de rezar para que el Señor siga iluminándolos y fortaleciéndolos. Pero pensar en eso, ¿verdad? Que no hay misas, no van a caer curas del cielo. Y si nosotros no promovemos las vocaciones al ministerio, difícilmente habrá sacerdotes, ¿verdad? Porque, repetimos, Dios quiere actuar a través de nosotros. Dios quiere actuar a través de nosotros. Requiere de una palabra, de una invitación, de un gesto, de algo, ¿verdad? Te lo digo concretamente, yo estoy aquí, bueno, aquí de este lado, ¿verdad? Pero eso lo digo cuando estoy en misa. Yo estoy aquí en misa, presidiendo la misa, porque a alguien se le ocurrió poner un anuncio en el Eco que hablaba de eso, de la necesidad de sacerdotes. Y yo lo vi. O sea, no fue que yo un día estaba rezando y así, ¿verdad? Una infusión de la gracia. No, Dios se valió de alguien que puso un anuncio en un periódico para hablarme. Pero si esa persona no pone el anuncio en el periódico griego católico, no estaría yo aquí posiblemente. Entonces se requiere también que entendamos que la iglesia requiere ministros en todos sus niveles, para presbíteros, diáconos, laicos, en los diferentes ministerios. Pero hay que promover, y no promover una vocación en particular, no promover que todos se hagan curas, ¿verdad? No promover que todos se hagan monjas, sino promover que todos escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios, que le preguntemos constantemente a Dios, ¿qué querés que haga? Aquí están mis 5 panes, mis 2 peces. ¿A dónde los puedo poner al servicio de los demás? ¿A dónde querés hacer un milagro con esta fragilidad que tengo yo? ¿A dónde? ¿A dónde querés que te los ofrezca? ¿En qué? Y dejar que Dios hable. Pero si es tarea de la iglesia, tenemos esa responsabilidad, proponer. Que las personas se cuestionen y le pregunten a Dios. Para mí me sorprende mucho la facilidad con que muchos muchachos y muchachas dicen, sí, yo me voy a casar. Y está bien, puede ser que Dios te llame a eso, pero ya le preguntaste a Dios. Es lo que Dios quiere para vos. Esa es tu vocación, el matrimonio. Ya se lo consultaste a Dios. Bueno, es siempre la pregunta que hay que hacerse. Sí, decía un día el padre Gabriel Corrales que para él la clave de todo proyecto que ha emprendido es llegar y decirle, Dios, ¿me das permiso de hacer tal cosa? Dios, pensé tal cosa, ¿puedo hacerlo o no? Y muchas veces nos vamos, y bueno, muchas veces no, la mayoría de veces nosotros con nuestra mente humana, pensé tal cosa, voy a hacerla, pum. Y ya cuando algo falló, Dios, pero ¿por qué? Ya cuando tenía que ser el primero que debía estar ahí. Sí. Ya sea porque se me ocurrió algo o porque no se me ocurre nada. Pero hay gente menos creativa que no se le ocurre nada. Sí, sí. Entonces, bueno, también la pregunta, Señor, ¿qué hago? Aquí tengo 5 panes, 2 peces. Tal vez no sea tan muchacho ya, pero aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Tal vez un pan un poquillo más duro porque ya no está tan joven. Pero tal vez un pescado más seco, ¿verdad? Pero está bien, vamos adelante. Aquí está, es lo que tengo. Es lo que Es tengo. ofrecer lo que tenemos. Eso. Y eso hace mucha falta ahora. Sí, cada quien desde sus fortalezas, los dones que Dios nos ha dado. Hay personas que son músicos excelentes y hay otros que cantamos horrible,
Entonces estamos aquí con la parte tecnológica, hay otros que tienen un don de palabra hermoso y así, cada quien desde sus dones. Y ya nos lo dice en otro pasaje, en otra parábola, la de los talentos. A cada uno nos dio y en base a eso nos va a pedir. Ya los pusiste a trabajar por el reino de Dios, los pusiste a trabajar por tu hermano. Y de eso se trata, ¿verdad? Porque si no, no hay milagros. Sí, sí. Si no, no hay milagros. Y ese es el paso de madurez que tenemos que dar. No Más bien, poquito, dar todo. hablando de esto, bueno, Señor, ¿a dónde puedo aportar para que hagan milagros? En vez de pedir milagros para mí, ¿qué milagro puedo hacer yo para otras personas? ¿Verdad? Saliendo un poco también de mi egoísmo y dando ese paso de madurez. Claro. Y Pero muchas bueno, veces pedimos y pedimos para nosotros. Sí, que este muchacho nos anime. Es tanto lo que Dios tiene para darnos. Es una multitud hambrienta que termina saciada. Y no solo saciada de pan, ¿verdad? El trasfondo es saciada de sentido, saciada de paz, saciada de alegría, porque es la Eucaristía lo que estamos hablando. Es tanta la gente hambrienta de todo tipo de pan, y yo no puedo dejarme ahí en mi salveque lo que llevo con egoísmo, porque se pone malo. Y no me sirve ni a mí ni a los demás. En cambio, este tipo de bienes, cuando se comparten, se multiplican, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con el amor, lo que procede de Dios. Es como la risa, los bostezos, ¿verdad? Sí, Se que son contagia, contagiosos los dos. se comparte. Y puede que un solo bostezo mío alcance para contagiar a 5,000. O una risa mía alcance para contagiar a 5,000. Claro. Y esa misma risa, esa sonrisa cuando alguien llega a la oficina y saluda amablemente a todos, o la mala cara, si vemos el otro lado, la mala actitud de una persona que llegó y indispuso al resto. Y muchas veces se ve en los trabajos. Sí, entonces, es día para eso, ¿verdad? Para ponernos en manos de Dios y decirle gracias, ¿verdad? Gracias por los que han puesto sus 5 panes y sus 2 pescados en tus manos, y la salvación y la buena noticia han llegado hasta nosotros y hemos percibido tantos milagros de tu amor por nosotros, pero que no rompamos la cadena nosotros, que pongamos nuestra vida para que otros también participen de esta gran fiesta. Y esa es la clave, que todos vayamos poniendo nuestros 5 panes y 2 pescados. Ahí vamos entonces. Ojalá que el Señor nos dé la gracia de hacerlo cada vez. Bueno, un poco por ahí los ecos de este domingo, que ojalá nos ayuden a descubrir la grandeza del Dios que nos alimenta y la grandeza o la confianza de un Dios que quiere sernos parte de este proyecto de alimentar a todos. Sí, ahí estamos todos en el mismo ciclo. Tenemos que alimentarnos y dar a los demás también. En eso andamos. Sí. Bueno, José, muchísimas gracias. Evangelio precioso este. Y gracias allá en casita. Y les recuerdo, todos los días, 7 de la noche, el rosario a María Rosa Mística. Y este miércoles, bueno, el rosario el 6 de la tarde el miércoles. Y 7 de la noche, noches de oración. Continuamos con nuestra escuela del perdón. Ya vamos por el 4.º tema. Dar y recibir perdón. Con doña Liliana de Murillo. Entonces los esperamos este miércoles 7 de la noche en Noches de Oración. Y si Dios lo permite, el sábado 31 de julio a las 8 de la noche tendremos nuestra segunda reunión del grupo de oración de Pescadores en Redes. Esa es por Zoom. Acá en las redes sociales les estamos dejando los datos para el que guste participar. Será de gran bendición. Perfecto. Bueno, ojalá que podamos participar de esto, de todas las iniciativas que hay, para que sigamos suponiendo lo que somos en las manos de Dios. Muchas gracias a todos. Gracias, José, y gracias a todos allá en casita. Bendiciones y nos vemos hoy 7 de la noche.